Buenas tardes, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios por lo que estuvo haciendo durante el tiempo de adoración, de alabanza, y bueno, ahora vamos a esta parte en donde Él nos da a nosotros, Él nos habla a nosotros. ¿Está listo para recibir? Muy bien, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Somos libres de la condenación. Es el tema número 2 de esta serie, En Cristo, 10 bendiciones que cambian nuestra historia. Hoy veremos la primera de estas 10 bendiciones que están en este capítulo, Romanos capítulo 8, y vamos a leer Romanos 8.1 para los que estuvieron en la enseñanza anterior, no el domingo pasado, sino el anterior. Estuvimos dando una introducción y leímos el mismo versículo, pero ahora nos vamos a meter en este versículo para reflexionar, meditar en esta bendición de ser libres de la condenación. Romanos 8.1, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una narración bíblica en los Evangelios, en Juan capítulo 8, de hecho, que es muy conocida casi por todos nosotros. Hay una frase ahí en Juan 8, que es una frase que es muy usada, muy popular, de hecho se usa hasta en los ámbitos no religiosos. Y es esta frase: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sí? ¿Ha escuchado esa frase? Seguramente la ha dicho. ¿En qué contexto fueron dichas estas palabras? Resulta que ante Jesús trajeron a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Obviamente, para que esta mujer estuviera en adulterio no estaba sola, había alguien más. Sin embargo, alguien más no estaba. Curiosamente, solo la mujer fue a la que le llevaron a Jesús. Los líderes religiosos la arrastraron allí, y esta mujer estaba ahí sin oportunidad de excusarse, no tenía posibilidad de negociar con aquellos que le estaban acusando, tampoco de esconderse. Estaba expuesta allí, desnuda o semidesnuda, delante del Señor, avergonzada y con una sentencia de muerte sobre ella. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, el adúltero, sea hombre o mujer, los dos, los adúlteros debían ser apedreados. Esa era la pena capital, pena de muerte. De acuerdo a la ley, entonces esta mujer debía morir apedreada. Así que imagínate por un momento a esa mujer allí con la cabeza baja, escuchando cómo sus acusadores gritaban, lanzaban todo tipo de insultos, de juicios sobre ella, levantaban las piedras, las juntaban, listos para tirarlas. Y eso, mis hermanos, es condenación. Condenación no es solo un sentimiento, me siento mal, me siento culpable, es estar bajo sentencia de muerte, sin ninguna salida posible. Leamos Juan 8, versículo 7, para que veamos cuál es la respuesta del Señor Jesús ante esta situación que era digna, pues, de muerte. El pecado estaba allí, digno de muerte, pero veamos la respuesta del Señor, versículo 7 de Juan 8. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó, ya que el Señor estaba escribiendo en la tierra, en el piso, y dice, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esto es exactamente lo que Pablo está proclamando en Romanos capítulo 8, versículo 1, que leímos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa anulación de la condena no es porque el pecado sea irrelevante, sino porque Cristo mismo cargó con esa condena en esa cruz, en la cruz del Calvario. Y en esta serie estamos descubriendo las bendiciones que tú y yo, los que hemos creído en Cristo, ya tenemos por estar en Cristo. En el tema pasado vimos una realidad dura, cruda, y la realidad que vimos fue la realidad de que nuestra carne es débil. En Romanos 7, al final, Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra carne es débil, nuestra naturaleza, la vieja naturaleza que está todavía en nosotros, nos traiciona a veces, y si todo dependiera de nosotros, si todo dependiera de nuestro rendimiento,
estaríamos acabados. Pero entonces en 8:1 de Romanos aparece el ahora bien. Este ahora bien lo cambia todo. Ahora, aunque fallamos, aunque dentro de nosotros no mora el bien, Cristo ya canceló nuestra condena. Y eso es lo que vamos a ver a profundidad el día de hoy. Somos libres de la condenación. ¿Lo puede decir? Soy libre de la condenación. Y ese es el fundamento sobre el que se levantan todas las demás bendiciones de Romanos 8. Antes de profundizar en esta bendición, tenemos que plantear qué es condenación, qué significa condenación según la palabra. La palabra que se utiliza en el griego, en el original, es la palabra katakrima, que describe una sentencia judicial definitiva. Es el veredicto de un juez que es irrevocable, declara al culpable, al acusado, y dicta sentencia, dicta un castigo que es, como dije, irrevocable. No hay apelación, no hay salida, no hay esperanza, nada de que los abogados van a interceder, van a buscar errores, fallos en el proceso, van a buscar un hueco legal para meterse. No hay nada de eso. Y eso, mis hermanos, éramos nosotros, sin Cristo, antes de Cristo. Eso es todo aquel que no ha creído en Cristo para salvación. Ante la ley es culpable, ante la ley de Dios, y está bajo la ira de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Aunque esta realidad está ahí, eso no quiere decir que Dios no, por encima de todo esto y por su gran misericordia y su amor, derrame bendiciones sobre aquellos que no han creído en Él. Dice la palabra que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, y aún aquellos que están bajo la ira de Dios, que están en condenación, reciben todavía bendiciones de Dios. Ahora cierro el paréntesis. Estoy diciendo que aquel que no ha creído en Cristo está bajo la ira de Dios y está esperando la ejecución de la sentencia. Pero el Evangelio anuncia que esa condena ha sido anulada, que esa condena ya no le pertenece a aquel que ha creído en el Evangelio. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Dice Jesús: de cierto os digo. Ese desierto en el original aparece la palabra amén. ¿Les suena esa palabra? Amén. Van a decir amén. Decimos amén para decir que sí. Pero en realidad amén significa así sea. Ante una declaración contundente decimos así sea. Es como decir, yo le entro, cuenta conmigo. Es una afirmación que decimos al final de una verdad, de una sentencia. Pero el Señor Jesús, como es el Rey sobre todo, no dice el amén al final. Él dice el amén al principio. Amén, amén. O sea, esto es una verdad, lo que voy a decir. Yo todavía no lo digo y ya es verdad, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra, esto es al Evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué tenemos ahí en este versículo 24 de Juan 5? Jesús está diciendo, y Juan lo está narrando, repitiendo lo que dijo Jesús, que no viene condenación, ¿quién? El que oye el Evangelio, pero no solo lo oye y dice, qué bonito, está interesante, está padre, ¿no? Sí, qué bonito. No, oye y cree al que me envió, es decir, al Padre que envió a Jesucristo. Entonces tiene vida eterna y la condenación es anulada. Y ahora dice después, ha pasado de muerte a vida. Luego en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo declara esta verdad que nosotros después le hicimos canción. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esa acta de decretos era en contra nuestra, era culpable de muerte. Pero dice la palabra que el Señor la anuló sobre aquellos que han creído, que han oído y que han creído, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, eso que el enemigo tuvo por victoria, que fue la muerte, ahí el Señor clavó esa acta que nos era contraria. ¿No le parece eso maravilloso? Y está claro que la condenación para nosotros está cancelada. Espero que hasta ahora, con la evidencia que tenemos bíblica, entendamos que la condenación está cancelada. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué tantos cristianos siguen caminando como condenados? Es decir, viven como si siguieran esperando todavía el martillazo del juez, con miedo a que el expediente se vuelva a abrir.
Otros caminan con la cabeza baja como si en cualquier momento alguien les fuera a lanzar esa primera piedra. Y hay quienes incluso cargan con culpas pasadas como si el Señor Jesús no hubiera dicho en la cruz, consumado es. Algunos tienen como identidad lo que les ocurrió en el pasado, y no lo estoy minimizando, pero lo que estoy diciendo es que el Señor anuló todo eso en la cruz del Calvario. No hay por qué seguirlo cargando, arrastrando, pegándonos eso como si fuera nuestra identidad, nuestra tarjeta de presentación. Así que mi hermano, mi hermana, no camines como preso cuando ya eres libre. No vivas como indocumentado cuando tienes una ciudadanía celestial eterna. No cargues con cadenas que el Señor Jesucristo ya rompió en la cruz. La verdad es que tu sentencia, mi sentencia fue pagada. ¿Y eso qué implica? Implica que nuestro caso, el caso que decía David Guevara, culpable de incredulidad, directo al infierno, esa acta, esa carpeta, ya se cerró. Ya la cerró el Señor. No hay apelación posible que el enemigo pueda hacer en nuestra contra. ¿Por qué? Porque el juez celestial, que está por encima de todo y de todos, ya dictó absolución en Cristo. La libertad que tenemos tú y yo en Cristo no es únicamente una doctrina que aprendemos, aunque es una doctrina, por supuesto. Estamos viendo aquí la doctrina de la justificación, pero no es solo una doctrina que nos aprendemos y decimos, sí, póngame el examen, pastor, yo saco 10. No es una doctrina que aprendemos únicamente, es una realidad que debemos disfrutar tú y yo, una realidad en la que debemos caminar tú y yo. Pero cuando vivimos con miedo, con culpa, con la sensación de estar en deuda con Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos anulando y negando el poder de la cruz que nos redimió. Pero cuando caminamos en el Espíritu, vivimos como lo que realmente somos. Somos hijos de Dios, libres de condenación. Le das un aplauso al Señor por eso, porque somos hijos de Dios, libres de condenación. Gracias, Señor. Versículo 2 de Romanos 8, porque vamos a ver ahora el contexto que precede este versículo 1, ninguna condenación hay, porque aquí nos va a explicar el fundamento de esta libertad que tú y yo tenemos. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aparece aquí la palabra ley, vamos a ahondar en esto. Ley significa aquí un principio que gobierna. Esta ley, la ley del pecado que aparece aquí, de la cual fuimos librados, esta ley tiene que ver con una ley que arrastra al hombre hacia abajo. Por esto la tendencia del hombre es hacia lo malo. No estoy diciendo que somos corruptos y sin remedio y que somos, ¿cómo se llama esta doctrina? De la depravación total, ¿sí? No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de esta naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Por esto nuestra tendencia es irnos hacia el mal. Como un auto que está desalineado, ¿qué le pasa? En vez de irse derechito, te jala para un lado, te jala para un lado. Y así en nuestra naturaleza somos nosotros jalados hacia el pecado, en cualquiera de sus presentaciones. A algunos se les da la mentira, otros la lujuria, a otros se les da el tomar lo que no es suyo, pero ahí está eso, ¿no? Desde pequeños te das cuenta cómo los niños no se les es enseñado el mal. Eso ya lo traen de fábrica y lo van manifestando conforme van creciendo, por supuesto, y después llega un punto en el que se vuelven conscientes de pecado. El punto es de que está esta ley que nos arrastra hacia abajo, igual que la ley de la gravedad. ¿Qué enseña la ley de la gravedad? Enseña que todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Va a caer. Pero entonces, para vencer esa ley de la gravedad que sube y todo lo que sube tiene que bajar, tiene que haber una ley superior. ¿Cuál es esta ley superior? La ley de la aerodinámica. Y esa es la ley que rige a los aviones. Por eso los aviones no se caen, no se preocupe, hermano. Es más probable que choque en la carretera que se caiga un avión. Aunque últimamente esto se pone complicado, ¿no? Pero por lo general es así. Esta ley superior, la ley de la aerodinámica, hace que los aviones no se caigan, no le pase lo que le pasó ahí a mi peine. Así que esta ley es la ley que está en nosotros, no la de la aerodinámica, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, para que esta ley del pecado que nos jala hacia abajo sea vencida, tenemos que estar bajo esta fuerza superior que es la ley del Espíritu de vida. Porque si intentamos vencer la carne con la carne, es como si el avión trata de vencer la ley de la gravedad sin la ley de la aerodinámica. ¿Qué le pasa? Se estrella, se cae, ¿no?
Pero si nosotros dependemos del Espíritu, experimentaremos la libertad que el Señor Jesús ya compró para nosotros. Ahora veamos cómo fue posible esta anulación de la condenación y veamos también esta ley superior que ahora opera en nosotros, porque no fue algo que Dios simplemente pasó por alto. No fue que el Señor, como dije, pasó por alto nuestro pecado o decidió ignorarlo. La justicia de Dios exigía una respuesta, porque la paga del pecado es muerte. La ley, entonces, cumplía su papel. ¿Cuál era el papel que cumplía la ley? Mostrarnos el pecado. Como un espejo que nos muestra la suciedad. El espejo nos muestra, pues, estoy bien cochino, vengo de lavar el coche, del gimnasio, estoy terrible, ¿no? Nos muestra la suciedad, pero el espejo no nos puede limpiar. O como una radiografía. La radiografía muestra la fractura del hueso, pero no restaura el hueso, simplemente lo muestra. Y eso era la ley. Señalaba nuestra miseria, señalaba nuestro pecado, pero no tenía poder para rescatarnos de ese pecado. Y aquí pudiera dejarnos con desesperanza, ¿no? Híjole, pues tenemos la ley, pero no podemos cumplirla, solo nos muestra nuestra incapacidad, solo nos muestra nuestro pecado, pero es entonces donde entra Cristo. Versículo 3 de Romanos 8. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿qué dice? En la cruz. En la carne, perdón. Es que me apareció algo aquí y me tapó. Entonces vemos que la ley en sí no era mala. Al contrario, la misma epístola a los Romanos dice que la ley es santa, es justa, es buena. El problema no estaba en la ley, estaba en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa es incapaz de cumplir la ley. Es como tener un reglamento deportivo y presentárselo a alguien que está inválido, en silla de ruedas. Y resulta que el reglamento es el mejor y ha sido revisado, tiene varias ediciones y todo, ¿no? Por profesionales, pero tienes a una persona inválida. Entonces el problema no es el reglamento, el problema es que el enfermo no tiene fuerzas para cumplir con ese reglamento. Y así pasa con la ley. Nos muestra lo que está bien, pero no nos da el poder para hacer lo que está bien. Nos muestra lo que es pecado, lo que está mal, pero tampoco tiene fuerzas para quitar el pecado, no quita el pecado. Gálatas 3:21 le dice el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces la ley es como un reglamento perfecto que nunca tuvo la capacidad de dar vida. Podía establecer orden externo, podría librarles incluso de ciertas enfermedades. Si nos metemos a ver la ley, habían cosas que les libraban de plagas, de enfermedades, no me voy a meter por ahí. Sin embargo, no podía transformar el interior del hombre. Podía regular algunas cosas externas, pero no transformar lo interno. Y esto conecta con lo que ya he mencionado anteriormente. No basta con tener en orden nuestra vida. Algunos piensan en la iglesia como un lugar en donde les van a ayudar a ser mejores personas. Les van a ayudar a encontrar una mejor versión de sí mismos. Descubre el campeón que hay en ti. Lógrate ya, alcanza tus metas, alcanza tus sueños. Y ven la iglesia como si fuera un club simplemente de rehabilitación. Pero aquí estamos viendo que no se trata de eso. Se trata no de rehabilitación, sino de regeneración. Es lo que hace Cristo. Cristo en el centro nos regenera, nos transforma, nos santifica. Entonces la ley era buena para mostrar la necesidad, pero impotente para dar la solución. La ley acomodaba lo externo, pero Cristo transforma lo interno. Orden sin vida no es más que religión. Pero Cristo en el centro es vida, y es lo que estamos viendo. Veamos la segunda parte del versículo 3 nuevamente. Dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Está diciendo que el Señor Jesús vino en semejanza de carne de pecado, es decir, con un cuerpo humano como el nuestro, igual que el de nosotros, pero sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Tomó un cuerpo humano, tomó también nuestro lugar.
Este lugar que Él tomó nuestro era, de acuerdo a la ley, ciertos pecados que eran por hierro, o sea, por error, por ignorancia, no por rebeldía, podían ser redimidos, podían ser perdonados con el derramamiento de sangre inocente. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el Señor toma nuestro lugar y se pone como este animal, como este cordero que moría para propiciación de los pecados y se pone ahí en nuestro lugar como ofrenda perfecta por el pecado. Segunda a los Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, el Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Jesús no pecó, pero se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y aquí está el corazón del Evangelio. El único santo, 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 inocente, cargó con el peso de nuestra condena, para que nosotros, los culpables, fuéramos declarados justos delante de Dios. Eso somos nosotros. No es, ¿quién sabe qué pasó? Mira, hace tiempo tuve una situación de salud con mi esposa, la llevamos al hospital y la atendieron, estuvo toda una noche en el hospital, etcétera, y nos quedamos esperando el bill del hospital. Usted sabe, ¿no? Dije, a ver, 7,000, 8,000, por ahí. ¿Y qué creen? Nunca llegó el bill, nunca llegó. Y bueno, como uno es bien pagador, ¿verdad? Ahí sí no llama uno para reclamar. Oigan, ¿por qué no me ha llegado el bill, verdad? Como cuando nos cobran de más, ahí sí reclamamos y ponemos queja. Pero yo sí llamé y dije, oye, pues, ¿qué onda con el bill? No, aquí no hay nada. Bueno, no lo agarró el sistema, no sé, no se debía nada. Eso es una cosa, una falla en el sistema. Eso no es lo que ocurrió con nosotros. No es como que, eres inocente, no sé qué ocurrió en el sistema, no apareces. No. Tampoco nos dicen, bueno, no eres culpable. O sea, no hay evidencias suficientes en tu contra para demostrar que eres culpable. Así que bueno, pues ya vete. No, eso tampoco ocurrió. Dice la palabra que somos justos, somos declarados justos. Como si la justicia de Cristo, quien es santo, nos es imputada a nosotros, nos es otorgada a nosotros. ¿No te parece eso maravilloso? Y esto no es solo una verdad doctrinal, nuevamente. Estoy tratando ahorita de parafrasear doctrinas en palabras que todos podamos entender o ejemplos que todos podamos entender. Eso es lo que nos ocurrió. Como dije, no es solo una verdad doctrinal, sino es la base de nuestra fe y la base de nuestra misión como creyentes y como iglesia. Que nosotros vayamos y reconciliemos a los hombres con Dios, así como fuimos reconciliados nosotros con Dios. Esa es nuestra misión. Alguien diga amén. Amén es así sea, ¿eh? O sea, sí le voy a entrar, ya se comprometió. Versículo 4 de Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está hablando de la obra de Cristo. La obra de Cristo no fue simplemente librarnos de la condena. No entendamos eso como que, el Señor me salvó, me libró del infierno. No fue solo eso. La obra de Cristo fue, además de librarnos de la condena, capacitarnos para una vida nueva, para que andemos en novedad de vida. El Señor no solo quitó la sentencia, dice también la palabra que nos dio a su Espíritu, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la justicia que la ley demandaba se pueda ahora cumplir en nuestra vida. Esa justicia de la ley ahora se puede cumplir en nuestra vida, pero no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Y estamos hablando aquí del gobierno de Dios sobre nosotros, del gobierno del Espíritu Santo sobre nosotros. Y yo sé que a la carne no le gusta oír esta palabra gobierno, sumisión, obediencia. No. ¿Qué te pasa? Yo soy ley para mí mismo, yo soy gobierno para mí mismo. Pero la palabra nos enseña que libertad es dejarse gobernar. Esa es la libertad de acuerdo a la palabra. Libertad es dejarme gobernar por aquel que sabe el camino, por aquel que me ama y conoce lo que es mejor para mí. Y por otro lado vemos que cumplir es de esclavos. Los esclavos son los que simplemente cumplen o hacen como que cumplen. Hago como que cumplo, o sea, sí, aparento nada más y cumplo. Y por poner un ejemplo, lo ponía en la mañana, pero lo pongo otra vez porque es muy gráfico. Hay lugares en donde, iglesias,
en donde se trata todo de cumplir, y tienes que hacer esto, y no hagas esto, y no hagas aquello, y no se ponga esa ropa, y quites esa ropa, por ejemplo, ¿no? En el caso de la mujer. Aquí no se permiten los pantalones, solo las faldas. Entonces cumplen en algunos lugares, pero llevan unas faldas todas apretadas. Dices tú, pero estoy cumpliendo, tengo la falda. En otros lugares se la ponen bien, que hasta el piso, pero con una abertura hasta acá, ¿no? Pero están cumpliendo, llevo falda. En otros lados, sí, se la ponen bien, pero el domingo, y de lunes a viernes se van a Walmart y a todos lados, todas apretadas y todas mal vestidas, ¿no? Usted sabe, atrayendo las miradas de los hombres. Pero están cumpliendo. Bueno, eso es de esclavos. Cumplir es de esclavos. Pero por otro lado, dar fruto es lo que le corresponde a los que son hijos de Dios. No estamos cumpliendo normas, reglas, porque pues a lo mejor me hace tonto a mí, o a los ministerios y todo. No, sí, el hermano, todo muy bien, pero allá afuera, y no nos damos cuenta, aunque esté cumpliendo acá. Pero no buscamos eso, lo que buscamos es dar fruto. De eso habló el Señor Jesús, de dar fruto. ¿Qué esfuerzo necesita un árbol de plátano para dar plátanos? Nada, simplemente es ser árbol de plátano y estar plantado en donde debe estar plantado y recibir todos los elementos necesarios para dar fruto. Y eso significa que la justicia de la ley no se logra con reglas externas, sino con fruto interno. Es lo que vino a hacer Jesús, a cambiar el interior. Estamos ante algo que no es imposición, sino más bien es transformación. La victoria cristiana, mis hermanos, no se logra con mucha fuerza de voluntad, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Hay creyentes que se frustran porque piensan que ser cristiano es echarle ganitas, como si la vida espiritual dependiera de nuestro esfuerzo, de un esfuerzo como el que usamos para ir, por ejemplo, al gimnasio, o como el esfuerzo que usamos para aprender inglés y decimos, es que no puedo, pero le voy a echar ganas porque está ese trabajo en donde me van a pagar más, así que le echo ganas y aprendo inglés. La vida cristiana no se consigue, la victoria cristiana no se consigue con ese tipo de fuerza, de voluntad. Aquí Pablo nos recuerda, no es por ti, es en ti, es el Espíritu Santo en ti. Piensa en un foco. Un foco solamente se va a encender si está conectado a la corriente. Si no está conectado a la corriente, mira, por más que lo sobes, por más que ores por él, que lo sacudas y todo, si no está conectado a la corriente, no va a brillar. De la misma manera, tú y yo fuimos diseñados para alabanza de la gloria de su gracia. Y eso va a ocurrir únicamente en la medida en la que estemos conectados a la vid, que es Cristo. Y esto cambia la perspectiva. No es como que Dios tenía antes en la ley un montón de cosas y que guardarás el día de reposo y vas a sacrificar una paloma y esto y todo, Deuteronomio, ¿no? Y todo. Y ahora el Señor nos dio una lista de cosas más fáciles para seguir. Nos alivianó las reglas. No se trata de eso, mis hermanos. Más bien, el Señor nos dio a su Espíritu Santo para producir eso que nosotros no podemos. Por eso cuando alguien dice, es que yo no puedo con mi carácter, pastor, no puedo con mis tentaciones, no puedo con mis problemas familiares, la respuesta no es, pues échale ganas, hermano. No, la respuesta es, ríndete al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí puede. Ese Espíritu Santo que venía sobre Sansón, y Sansón con una quijada de burra se surtía a todos los ejércitos y después regresaba la quijada, la aventaba así, se caían todos los ejércitos y luego regresaba Sansón, ¿no? Y tenía una fuerza sobrenatural, sí, la fuerza que da el Espíritu. Lo que nadie más podía hacer lo hacía Sansón cuando el Espíritu venía sobre él. Y eso es palabra de Dios y es verdad. No es un cuentito para niños, no es un anime o una caricatura, no. Es una realidad que vemos en la Biblia. Pues ese mismo Espíritu nos ha sido dado a nosotros. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Estamos ante la clave para entender esta sección. Vemos aquí dos esferas, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Vemos también dos pertenencias, los que le pertenecen a la carne, los que le pertenecen al Espíritu. Pero también vamos a ver dos resultados. Esto de los que son de la carne no se limita a cometer pecados aislados. Si tú y yo de pronto caemos en algún pecado y nos arrepentimos y todo, no entramos en esta categoría.
esto no se limita a eso, más bien es aquellos que viven bajo la esfera de la carne, aquellos que están rodeados de la carne, están bajo su control, le pertenecen a la carne, esa es su identidad, esa es su orientación, como se usa esta palabra comúnmente. Y por otro lado están los que son del Espíritu, los que le pertenecen a Cristo, los que han recibido el Espíritu Santo. Y esto no significa que no pequen más, que nunca pequen. Más bien significa que su vida está no bajo la influencia de la carne, del mundo, sino bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo. Y dice, pero los que son de la carne piensan. ¿Sí? Hay que centrarnos ahí. Esta palabra pensar es la palabra phroneo, que significa ocupación. Fijas, no es solamente una imagen que aparece en mi mente. ¿En qué estás pensando ahorita, hermano, hermana? Espero que estés pensando en todo lo que he enseñado. 30 minutos llevo ya y espero que estés pensando en eso, ¿no? No que estés pensando en los frijoles. Sí le eché sal a los frijoles, le eché lepazote y estás así con el pozole y todo. No. Phroneo no es solamente una imagen que está en mi mente, es ocupación. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con una inclinación. Tiene que ver con una orientación. Es orientar la mente de manera habitual. ¿Qué ocupa la mente de alguien que se dedica a la construcción? La mente de alguien que se dedica a la construcción es ocupada por Home Depot, maderas, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto. En otras palabras, lo que te ocupa te dirige. Lo que nos ocupa es lo que nos dirige. Y cada día debemos preguntarnos, ¿qué es lo que más ocupa mi mente? ¿Qué es lo que más ocupa mi mente? Porque eso va a definir hacia dónde vamos. Aquí la palabra phroneo, que es pensar, pero ya vimos que es ocuparse, podemos ilustrarla así, lo ilustraba de esta manera. Nuestros dispositivos están programados para ser parte de algo que se llama algoritmo. Si tú te metes a redes sociales y haces búsquedas, esas búsquedas van quedando grabadas. Y el algoritmo está diseñado para identificar tus intereses. Y de acuerdo a lo que te interesa a ti, te va proponiendo cosas. Es decir, si te gusta, por ejemplo, el golf, pues te van a aparecer palos de golf y guantes de golf y carritos de golf y todo esto. Y va a estar como personalizado tu dispositivo. Por esto es que a una dama no le aparecen cosas de golf, le aparecen que bolsos, zapatos, ropa, Shein y todo esto, ¿no? Zara, cosas como estas, ¿no? Y a los varones, lo que tiene que ver con sus intereses. Ese es el algoritmo. De lo que tú alimentas el algoritmo, eso es lo que te va a proponer, eso es lo que te va a mostrar. Entonces, más o menos eso es lo que así podemos ilustrar esta palabra phroneo. Versículo 6. Ahora veamos cómo luce cada mentalidad en la vida real. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo no está hablando algo abstracto, está hablando claramente ahora de las consecuencias de ambas mentalidades. Cada mentalidad tiene su descripción, pero tiene también sus resultados, tiene también sus consecuencias. El resultado de la mentalidad de la carne es muerte espiritual. Así, la mente puesta en la carne es muerte. Es decir, la persona está respirando, pero está desconectada de la vida de Dios. Y esta mentalidad no es neutralidad. Algunos piensan, bueno, ahorita estoy desconectado de Dios, me tomé unas vacaciones espirituales, no estoy leyendo la Biblia, no estoy orando, me congrego allá de vez en cuando, estoy metido en mis asuntos de la carne, por supuesto, no espirituales. Pero Dios sabe, ¿no? Bueno, según la palabra no hay neutralidad. Según la palabra es oposición abierta. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, y esto nos habla de servicio, de trabajo, de obra, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces vemos cómo no hay neutralidad. La palabra lo describe como oposición abierta. Aquel que se ocupa de la carne está en oposición a Dios. Está de manera abierta opuesto al Señor. Y dice, está enemistado con Dios. La mentalidad de la carne también es incapaz de obedecer a Dios. ¿Por qué no puedo obedecer a Dios? Yo quiero, pero no puedo. Pues sí, porque estás en la carne.
porque estás en enemistad e incapaz de agradar a Dios, de sujetarte a Dios. Como ejemplo tenemos a los corintios, porque yo sé, esto aplica por supuesto a los que no han creído en Cristo, pero está hablándoles a creyentes, a los romanos. Y como ejemplo tenemos a los corintios. Es muy buen ejemplo de un cristiano que vive en la carne. De hecho, Pablo les llamó carnales. Dijo, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, habían creído, pero no habían madurado. Estaban ocupados en la carne. Y eran como unos niños que se quedaron en el primer año de primaria, pero ya tienen 30 años, ¿no? O sea, ¿cómo se ve re mal eso? ¿Cómo se manifestaba el comportamiento de los corintios, cristianos, pero que andaban en la carne? Con pleitos, con divisiones. Decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. O sea, divisiones, tomaban sus partidos y decían, no, por acá los que somos de Guatemala, y por acá los que son del Salvador, y por acá y vamos a celebrar nuestra fiesta salvadoreña, porque los mexicanos ya tuvieron una y vamos a hacer una mejor nosotros, con más fuegos artificiales. ¿Se da luego en las iglesias, sabías? Espero que en la nuestra no, digo, que yo sepa no. ¿Tú, pastor, sabes algo? No. Que luego se forman grupitos, ¿no? En donde acá estamos los raza y acá están los fresas. Aquí somos los profesionistas y allá los obreros. Bueno, esos eran los corintios. Además, toleraban el pecado. Había pecado entre ellos y mira, no decían nada. No, pues no hay que juzgar. Tú no juzgues. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿no? Sacando todo de contexto. Pero Pablo les dijo, están envanecidos, tienen la cabeza llena de humo porque está el pecado y en vez de extirpar el cáncer para que no se convierta en metástasis, ¿qué hacen? Lo toleran. Esos eran los corintios, en quienes habían pleitos, envidias, en quienes, mira, incluso hasta lo bueno lo convertían lo podrían pues, ¿no? ¿De qué hablo? De los dones del Espíritu. Son regalos de Dios para la iglesia, para edificación de la iglesia, y ellos los echaban a perder. Así somos a veces. Somos expertos cuando andamos en la carne para podrir lo que es bueno. Por ejemplo, agarras una fruta o una verdura que es saludable y ¿qué haces? La pones así en harina y la hundes en aceite. Lo que estaba para ser saludable, para proveerte salud, ahora te daña, ¿no? Y así esa costumbre tenemos acá en Texas, ¿no? Todo lo hundimos en aceite. Si vas al rodeo y te das cuenta. Bueno, así también hay creyentes que creyeron en Cristo, ojo, confiaron en Cristo para salvación, pero viven a la defensiva. Y llegan a la iglesia y dicen, ¿y por qué el pastor está diciendo eso? Lo está diciendo por mí. Y están a la defensiva, viven a la defensiva, se comparan con otros. Y a ver, ¿por qué aquí se hace así? ¿Y por qué él sí y yo no? ¿A poco aquí hay favoritismo? Y empiezan con cosas, envidias entre ellos. Que sí, se creen muy, reaccionando con ira cuando alguien les hace una exhortación, cuando algún ujier amablemente le dice, hermano, siéntese, pásale por aquí. No, aquí yo me siento donde yo quiera. Sus vidas son una batalla constante con todos. Qué triste es ir a la iglesia para ver con quién me peleo. ¿No te parece eso lamentable? Pues mejor vete a ver el box, las peleas y ya ves quién ganas y haces tus apuestas, ¿no? Pero sí hay creyentes que su vida son batallas constantes con todos. ¿Por qué? Porque su mente está ocupada en la carne. Bueno, por otro lado tenemos la mente del Espíritu. La mente del Espíritu habla de llenarnos del Espíritu. Recuerda, mentalidad, fronema, fronesis es lo que nos ocupa. Entonces, un creyente que, como dice la palabra en Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes que sed llenos del Espíritu. Y nos dice cómo: cantando, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias a Dios. Esa es la vida de un cristiano, llenándose del Espíritu. Alguien que vive en el Espíritu y que ocupa su mente en las cosas del Espíritu, tiene un resultado también. Pero el resultado no son pleitos, envidias, divisiones, chismes, no. El resultado es vida. El resultado, te lo pongo de esta manera, es el fruto del Espíritu, que aparece en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Te acuerdas cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Si tú vives en amor no vas a ser sancionado.
Si tú expresas el gozo del Señor, no vas a ser condenado, no va a haber muerte, al contrario. Y esta mente del Espíritu además trae unidad. Esta mente del Espíritu trae edificación. Y es ahí en donde queremos vivir nosotros y es en donde queremos que nuestra iglesia funcione, desde el amor, desde la edificación. La persona que en medio de circunstancias adversas, por ejemplo, puede ser inmigración, trabajo, salud, y refleja calma, refleja esperanza, a veces nos sorprende, ¿no? Porque decimos, qué insensible, pero en realidad no es que sea insensible o que sea indiferente, simplemente es porque su mente está anclada en Cristo. Y aquí sería bueno preguntarnos, ¿mi fe me está llevando a más pleito o a más paz? Soy de los que, si ahorita voy a ir, le voy a demostrar que la salvación no se pierde. ¿Me explico? ¿Mi fe me está llevando a más pleito o a más paz? ¿Mi fe me está llevando a la culpa o al gozo? Si es lo primero, probablemente estoy dejando que la carne dirija mis pensamientos. Pero si es lo segundo, vamos bien, estoy caminando en el Espíritu. Pablo es claro, habla de la mente, el ocuparse de la carne, más ocuparse del Espíritu. Nuestra mente no se queda vacía. Incluso la mente del incrédulo no está vacía, siempre está ocupada. La pregunta no es si está ocupada la mente, la pregunta es ¿con qué está ocupada nuestra mente? Lo que repetidamente ocupa nuestra mente termina moldeando nuestro carácter y termina también dirigiendo nuestro rumbo. La palabra dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La mente de la carne, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de comparación. No, yo soy mejor que él. Se alimenta de miedo. ¿Qué va a pasar? Ya vi las noticias. Si me descubren, si no me renuevan el permiso y esto. La carne se alimenta de autojustificación. Sí, ya sé, tengo miedo, tengo problemas, pero yo puedo con esto. No necesito a nadie. Yo no le voy a andar contando mis problemas a un pastor. Yo puedo con eso. I got this. Eso es de la carne. Es un círculo cerrado donde yo mismo soy mi propio recurso, pero no puedo. ¿Cuál es el resultado? Cansancio, frustración, muerte. Y ahí están muchos creyentes. Por otro lado, la mente del Espíritu se alimenta no de las noticias, sino de la palabra. Y no estoy diciendo que sea malo ver noticias, aunque hay noticias muy malas, noticieros muy malos. Pero estamos hablando de que aquel que tiene una mente espiritual se alimenta de la palabra, la cual nos dice, poned la mira en las cosas eternas, las cosas de arriba. La mente del Espíritu se ocupa, en vez de quejarse, o en lugar de ocuparse en la queja y esto está mal y esto no cambia, y comadre le hablo porque es que yo no estoy de acuerdo con esto, y tampoco tú no viste esto, sí, aquello. En vez de ocuparse de eso, se ocupa en orar, clamando, Abba, Padre, traigo mis peticiones delante de ti, las hago conocidas delante de ti con toda oración y ruego con acción de gracias. La mente del Espíritu, además, en vez de aislarse y decir yo puedo, más bien se rodea de una comunidad que le anima, de una comunidad que le edifica, busca relaciones que le edifiquen. Y esto abre el círculo. Ya no dependo de mí, sino del Espíritu que habita en mí. Y eso tiene un resultado también. El resultado es vida y paz. Vida y paz. ¿Cuál resultado quieres? ¿Muerte o vida? Pues depende entonces. El resultado va a depender de cómo ocupamos nuestra mente. Y esto se ve, mis hermanos, ante las circunstancias, uno puede darse cuenta si nuestra mente está ocupada de la carne o del espíritu. Piensa en aquellos espías que fueron enviados a la tierra prometida. De estos espías, hubieron unos, todos vieron lo mismo, ¿no? Llegaron al mismo lugar, mismo punto, todos vieron lo mismo. Pero los que tenían una mente en la carne, ¿en qué se enfocaron? Ay, mira nomás esos gigantes. Y por ahí todo lo demás, ¿no? La leche, la miel fluyendo. Y no, mira esos gigantes. No, esos gigantes nos van a aplastar, nos van a hacer pedazos, nos van a agarrar así, nos van a hacer así, nos van a acabar. No. Pero hubieron otros, dos, Josué y Caleb, que en lugar de ver los gigantes, que ciertamente los vieron, pues eran imperdibles, pero no se centraron allí, sino que voltearon y vieron su derredor y dijeron, ciertamente esta tierra es una tierra que fluye leche y miel, gloria a Dios. Esa es la mente del espíritu. Mente de la carne,
mente del Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a desglosar esto, a explicarlo. Pablo está hablando de dos cosas: identidad y pertenencia. ¿Quién soy y a quién le pertenezco? No está hablando de comportamiento exterior, ¿te fijas? No se trata de cómo me porto, sino de a quién le pertenezco. Si el Espíritu Santo mora en mí, entonces tengo el sello, le pertenezco a Cristo. Pero si el Espíritu no mora en alguien, no le pertenece a Cristo, no es de Él. Y si te fijas, no hay áreas grises, no hay intermedios, no es, pues yo no soy hermano, yo soy primo. No funciona de esa manera. Yo no soy creyente, soy simpatizante. Pues simpáticamente estás perdido, estás condenado. La verdadera marca del creyente, según el texto, dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que dice el texto. La marca del creyente no es cuánto sé de la Biblia. Satanás también se sabe la Biblia, ¿eh? ¿No se la citó a Jesús en el desierto? Le citó el Salmo 91 y a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, los demonios creen también y tiemblan. Los demonios también saben, se saben el lenguaje. Les dijeron a los apóstoles, estos son hombres de Dios que nos predican un camino de salvación. O sea, se saben hasta el tonito así cristianoide. Oh, sí, aleluya. Se lo saben. No se trata entonces de cuánto sabemos de Biblia. No se trata de cuántos años de iglesia tenemos. Algunos creen que los años de iglesia les dan impunidad y les dan licencia para vivir como sea y vivir en la inmadurez y andar en la carne. Se trata más bien de la presencia del Espíritu en nosotros. Piensa en un pasaporte. Tú, si tienes un pasaporte, marca tu identidad. Pero si no tienes el pasaporte, por más que sepas el idioma, por más que sepas de la cultura, por más que sepas de la geografía y todo esto, pues no eres ciudadano. Y así nos lo muestra la palabra. O tienes al Espíritu o no lo tienes. En la vida espiritual, el Espíritu Santo es nuestro pasaporte que demuestra que le pertenecemos a Cristo y que nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que no nos preguntemos cuánto sé de la Biblia, sino ¿quién vive en mí? No nos preguntemos cuántas cosas hago para el Señor, sino ¿quién vive en mí? Y obviamente si Él vive en mí, haré cosas para el Señor. Las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pasa Pablo de hablar del Espíritu morando en nosotros a hablar ahora de quién. Pero sí, Cristo, hablar de Cristo. Y esto refuerza la idea de que el cristiano no es como que tiene un influjo espiritual o una fuerza activa. No. Tenemos a Cristo mismo morando en nosotros y a su Espíritu Santo. Ahora, eso es en lo interno, en el interior de nosotros. Pero por otro lado está la cruda realidad de este cuerpo que tenemos. Un cuerpo de muerte. Un cuerpo que está marcado por la caída. Dice, muerto a causa del pecado. La realidad, mis hermanos, es que desde que nacimos comenzamos a morir. En este cuerpo físico. Este cuerpo físico se va desgastando. Y ya no es igual, ¿verdad que no? Uno se sigue sintiendo joven. Por ahí anda un hermano que luego hasta toca aquí con los jóvenes y todo, ¿no? Todavía. Saludos, hermano. Pero ya, o sea, yo ya no lo veo igual que como lo veía cuando lo conocí, ¿verdad? Yo tampoco, y él puede decir lo mismo de mí, aunque yo sí me veo bien joven, pero no tanto como me veía hace 15 años. El cuerpo se va desgastando, se van viendo las canas y de pronto nuestra mente todavía es joven, pero nuestro cuerpo no responde y las rodillas nos lo recuerdan, que ya no tenemos 25 años y los jóvenes se ríen ahora, pero como se ven, me vi, y como me veo, ya quisieran a mi edad. Y se va desgastando nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, en este mundo que ha sido afectado por el pecado. Cuando el pecado entró al mundo, el hombre, pues, sus días comenzaron a ser contados. La enfermedad entró junto con el pecado y todo esto. Y estamos, mis hermanos, en esta realidad.
Sin embargo, nuestro hombre interior, este hombre interior ha sido vivificado por la justicia de Cristo. Y es lo que dice la palabra, que aunque el exterior se va desgastando, el interior se renueva día con día. Y esto, mis hermanos, nos recuerda que hay vida verdadera, como dice su palabra. Es lo que está en nuestro hombre interior. Así que no hay que ignorar nuestras limitaciones, nuestro cansancio, nuestra enfermedad, pues los problemas migratorios, de discriminación. No hay que ignorarlos, están allí. Hay que reconocerlos como parte de vivir en este cuerpo y en este mundo. Pero tampoco dejemos que eso defina nuestra identidad. Yo soy el deprimido. Yo soy el ataque de ansiedad. Yo soy el deportado, etcétera. No dejemos que eso defina nuestra identidad. Nuestro espíritu vive, pero no por nuestros méritos, sino por la justicia de Cristo que nos fue aplicada a nuestra vida. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y esto, mis hermanos, es un sello de garantía que pone la palabra. Todo lo que Pablo ha dicho aquí es sellado. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que está en nosotros. Es un sello de garantía presente, porque dice que este espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal aquí y ahora. ¿De qué nos habla esto? De que sí, efectivamente, el cuerpo se enferma, pero también el Señor nos sana todavía. No estoy predicando una teología de la resignación. Sí, enférmate y bueno, ya al fin que después el Señor te va a levantar. No. Para este tiempo el Señor tiene milagros, dones de sanidades para cuando nosotros lo pedimos. ¿Y cuántas veces no hemos experimentado esa vivificación de nuestro cuerpo en circunstancias difíciles? Muchas veces. Esta mañana me subí a predicar en la primera reunión con un dolor de espalda terrible. Mi esposa oró por mí y me subí. Mira, el Señor vivificó mi cuerpo y aquí estoy, mira. Ahora ya no me pueden callar, ya llevo 51 minutos hablando sin parar. Pero eso es lo que actúa en nosotros aquí y ahora. El Señor vivifica nuestro cuerpo, el cual, como dije, todavía siente las marcas del pecado. Pero además, mis hermanos, el Espíritu es un sello futuro. Este Espíritu Santo garantiza nuestra resurrección. Nuestros cuerpos físicos van a resucitar para estar por siempre con el Señor. Así como Jesús se levantó del sepulcro, tú y yo también seremos levantados. Del sepulcro si hemos muerto y si estamos vivos, seremos levantados en el aire. Y aquí conectamos con la bendición de Romanos 8:1, que es ser libres de la condenación. Antes, nuestro cuerpo era como un reo esperando la sentencia, pero ahora el Espíritu Santo nos ha llenado de vida. Y recordamos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como una persona que recibe un indulto oficial estando en la prisión, le dicen ya, quedaste absuelto, ya no vive sus días contándolos para su ejecución, más bien vive esperando que le abran la puerta. Eso somos nosotros. Estamos esperando que nuestros cuerpos se vayan con el Señor. La gente del mundo dice, no, pues la vida es una y hay que vivirla, y esta es su miserable vida que tienen aquí, por eso hay que disfrutar, porque nos vamos a morir y todo esto aquí se va a quedar. No, nosotros estamos esperando que nuestros cuerpos sean glorificados, porque el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Así que cuando el cuerpo nos recuerde la caída, o sea, el cansancio, la enfermedad, recordemos también que no estamos condenados para morir en la derrota. El Espíritu nos da vida hoy y nos asegura resurrección el día de mañana. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y aquí en esta conclusión de Pablo nos dice, si no hay condenación y si el Espíritu mora en nosotros, entonces tenemos un deber. Sí hay un deber, sí hay una deuda, pero la deuda no es con la carne, sino con el Espíritu. Antes la carne parecía que nos tenía amarrados como si le debiéramos obediencia. Y nos mandaban el mensajito a las 9 de la noche, compadre, ya se están enfriando las chelas, ¿no? Y decías tú, pues ni modo, tengo que ir. El compadre, no le va a quedar mal, el compadre, ¿cómo cree? ¿No? Parecía que nos tenía atados, ¿no?
como si le debiéramos obediencia. Y sonaba la primera melodía en la pista, ¿no? Y eres el que, pues ni modo, me jala, ¿no? Para bailar. Ahora, mis hermanos, esa deuda quedó saldada en Cristo. Aunque todavía está en nosotros la capacidad de pecar, ya no le debemos obediencia a la carne. Ya no tenemos que hacerlo. De hecho, no le debemos nada a nuestra vida vieja. No tenemos por qué seguir sus caprichos, sus apetitos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó la deuda. Ahora en el versículo 13 viene una advertencia, pero también después viene una promesa. En el mismo versículo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hay que seguir el hilo. Ya no hay condenación, pero luego viene todo esto. Hasta llegar ya a este punto en el que dice, sí, has sido libre de la condenación. Y la advertencia es, si eliges ocupar tu mente en la carne, si eliges andar en la carne, andar por su camino, ese camino te va a llevar a la muerte. Yo, mira, no le voy a aplicar filosofía, no voy a imponerle mi teología o lo que oí de tal predicador aquí. Aquí yo estoy ante la palabra inspirada por Dios que está siendo escrita a creyentes para quienes no hay condenación, pero para esos mismos que no hay condenación hay una advertencia. Si vives conforme a la carne, si ocupas tu mente en las cosas de la carne, no vas a poder batallar contra el pecado y como consecuencia no solo vendrá la miseria, la ruina, la infelicidad, la insatisfacción, la frustración, sino vendrá la muerte también. Ahí está o no está. Digo, si no le gusta, quíteselo, pero yo no se lo voy a quitar. Ahí está, escrito en la palabra. Y no porque Dios nos revoque la salvación como un castigo, sino ¿por qué? Porque la carne siempre destruye. ¿Por cuánto tiempo puedo ocupar mi mente en cosas de la carne y andar en la carne y revolcarme en el pecado, aunque creí en Cristo, sin que hayan consecuencias? Pues mira, yo no tengo la respuesta. Yo no te puedo decir 6 meses, 3 meses, 1 año, 10 años, 4 años, o leí en un libro esto, no sé. Más bien, yo lo que te diría es, no lo intentes. Eso es lo que yo te diría. No juegues con fuego, no juegues a la ruleta rusa. No tienes que hacerlo. Está la palabra de Dios. Y dice, el que piensa en las cosas del Espíritu tiene vida y paz. Ocúpate de la palabra. Y a menudo en ese salón de consejería, en ese cuartito de consejería, he platicado con personas que sacan su cita y que vienen a hablar con nosotros. Por cierto, ahí está, si usted lo necesita, estamos a su disposición, concretamos una cita y platicamos para hablar acerca de su vida espiritual y consejos, ¿no? Y a menudo platico con personas allí que me dicen cosas como estas: pastor, es que yo no puedo con este pecado X. No pienses en algo en particular, X pecado. Y es que yo no puedo y lo he intentado y caigo, lo he intentado y vuelvo a caer y lo he intentado. Pastor, ayúdeme, ore por mí. Sí, con mucho gusto oro por ti. Pero no es con una oración que yo voy a solucionar esto. Ah, ¿no? Entonces voy a ir a otra iglesia, ¿no? Porque ahí sí me prometen que hago un pacto y que se me va a quitar todo esto. No, los llevo a la palabra. Si vives conforme a la carne, morirás. Si intentas atacar, batallar con la carne, en la carne, vas a fracasar. ¿Sí me explico? Si lo intentas enfrentar en tus fuerzas, no vas a poder. Por eso es que no has podido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si batallas con la pornografía, ¿sí? Si batallas con esto y vas perdiendo la batalla, pues hay que preguntarse, ¿en qué ocupas tu mente? Andas viendo redes sociales y aparece una muchacha allí y te le quedas viendo, lo abres y luego el algoritmo te empieza a sugerir otras muchachas y el algoritmo va entendiendo cómo te gustan, sabe que te gustan güeritas, gorditas, flaquitas, como sea, y te las va proponiendo y te las va dando y luego te lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Todo eso que está ahí en tu teléfono no apareció así como que ¡ay, el diablo me lo puso! No, es porque tú le has dado like y has estado alimentando a ese algoritmo con esa basura. Entonces, ¿con una oración se quita? ¿Qué hago entonces, pastor? Ok, no te voy a inventar método tal, paso 1, paso 2, paso 3. No, ocupa tu mente en las cosas del Espíritu. Lee la palabra, escucha la palabra
escucha libros cristianos, escucha predicaciones, escucha música cristiana. Ay, pastor, es que está bien fea, tocan re feo, no, la verdad no me gustan. Sí, ya sé, si nos comparas con Luis Miguel, pues no le llegamos ni a los talones. Pero Luis Miguel no te va a ayudar en la tentación. No, o sea, no va a salir ahí suave cuando estés ahí en la tentación. Es el Espíritu el que nos ayuda en nuestra debilidad ante la tentación. Entonces, pues mira, yo no te voy a recomendar o te voy a decir, eso es del diablo. Simplemente no te edifica, no alimenta tu espíritu. Pero si estás lleno del Espíritu, de nuevo, lleno de la palabra, memorizando versículos, orando en todo tiempo con acción de gracias, no puedes darte el lujo de ocupar tu mente en otras cosas. Y espero que se esté entendiendo. Los que son espirituales lo van a entender. Los que no, a lo mejor van a decir, ay, ese pastor es bien legalista y bien exagerado. Bueno, sigue ocultando tu doble vida, creyéndote muy maduro espiritualmente. Estoy hablando a quienes realmente reconocemos, como Pablo, yo sé que en mi carne no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, mas no puedo. El mal que no quiero, eso hago. Entonces, ese es el consejo. Ocupa tu mente de la palabra, llénate de la palabra, congrégate. No salgas con que, ay, es que hace calor, no voy a ir a la iglesia. Ay, es que es la lluvia, no voy a ir a la iglesia. Ay, es que hay mucho tráfico, lo veo en internet. No te des ese lujo. Ocúpate en la palabra de Dios, en las cosas del Espíritu. Está el discipulado. Mira, el martes te lo ofrecemos por Zoom, gratis. O sea, hay lugares en donde te cobran por todo. Bueno, gratis, y te damos una enseñanza para que toda la semana le estés escuchando. ¿Qué es eso? ¿Es imposición o es más bien proveerte recursos para que te estés llenando de la palabra? Y no nada más la oigas mientras haces cosas, sino que te sientes y tomes notas y digas, ok, este punto, y mandes tus notas. El miércoles, oración por las peticiones. ¿Lo vemos o nada más lo ponemos ahí? ¿No? Ya cumplí. Ahí el pastor al principio manda saludos, ya me puso asistencia, palomita, ya cumplí, ya está ahí. O es realmente, tengo una oportunidad delante de mí para adorar al Señor junto a mi familia, oro por las necesidades que son expuestas, me duelo con ellas, y luego todavía, como la cereza en el pastel, viene una enseñanza para diferentes necesidades, mujeres, varones, matrimonios, padres, servidores. Jueves, ¿qué hay? Una hermanita nueva nuestra aquí en la congregación le preguntaba al pastor Juan, pastor Juan, ¿qué hay el lunes? No, pues el lunes no hay nada. Y el martes esto y me apunto, y el miércoles me apunto, y el jueves me apunto. Es esa hambre, ¿no? de querer llenarte del Espíritu. Ahí va a haber victoria espiritual. Y es jueves, pastor, pues no soy joven, pero igual me conecto. Si hay lugar, me conecto y hay palabra que se está dando. El viernes la reunión, el sábado, reunión de jóvenes, los talleres que se están ofreciendo. Y espero me esté entendiendo. Esa es la respuesta. No te puedo decir más. Llénate del Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu es vida, es paz. Así que estamos en esta advertencia. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero luego dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No dice, mas si con tu fuerza de voluntad vences la carne. No. ¿Qué dice? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es posible que resististe la tentación? No fui yo, fue el Espíritu Santo por mí. No fue una terapia que fui de punto mente en blanco y ya soy todo amor y paz, sino es que es el Espíritu en mí, su palabra obrando y actuando a través de mí. Por esto, mis hermanos, es resumida aquí esta bendición de la libertad en Cristo. No estamos condenados a obedecer a la carne. Tenemos al Espíritu para decirle no a sus demandas. Y tenemos una promesa a la cual, ¿te has oído eso de yo arrebato las promesas de Dios, me abrazo a las promesas de Dios? Ahí está. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te abrazas esa promesa? Sí, pero hay que ocuparse en ella. ¿Por qué? Porque tenemos esta vida abundante si nosotros nos esforzamos en su gracia. Vivir libre de condenación no es licencia para pecar, es poder para vencer. Ante eso estamos. Es decirle a la carne, ya no te debo nada, ahora vivo para el Espíritu. Así que vemos que ser libres de condenación no es una meta lejana, algo que está por allá, una promesa que tal vez se cumpla en algún día. No,
es una bendición que ya poseemos en Cristo. Pablo no dice en Romanos 8:1, algún día no habrá condenación. No, dice ninguna condenación hay en tiempo presente. ¿Por qué? Porque esta bendición ya es tuya. Puedes decir al que está a tu lado, esta bendición ya es tuya, de ser libre de la condenación y de la carne y del pecado. Y porque esta bendición es tuya, también tenemos el poder para vivir diferente, no en nuestras fuerzas, lo recalco, porque la carne nunca pudo vencer al pecado, sino el poder del Espíritu Santo. Cada vez que la carne nos susurre al oído, tú no puedes cambiar, siempre has sido igual, eres de Michoacán, los de Michoacán son así, o eres de Tamaulipas, o eres de Venezuela, oye, ya sí son, ¿para qué te haces? Ay, hermanito, aleluya. Cada vez que la carne, ¿se han venido esos pensamientos a tu mente o nomás a la mía? A la mía han venido, o sea, ¿para qué te haces? ¿No? Cada vez que venga la carne, recordemos, ya no estoy condenado, soy libre en Cristo. A eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que nos está diciendo, eres libre de condenación. Vive en el Espíritu, vence con el Espíritu, ahí hay vida, ahí hay paz. Es entonces cuando respondemos, soy libre en Cristo. Cada vez que caigamos en la tentación de depender de nuestras fuerzas, declaremos, no es con mi carne, es con el Espíritu. No es con ejército ni con fuerza, sino más con mi Espíritu, dice el Señor. Así que hay que vivir esta bendición diariamente, no como un preso que anda con el brazalete ahí, en libertad condicional. No. Sino como un hijo adoptado que disfruta de su hogar, que disfruta de la comunión con su Padre. Eso es lo que veremos próximamente. Para concluir, mis hermanos, y recordando a la mujer adúltera de Juan, capítulo 8. Así como aquella mujer que merecía condena, pero Jesús le ofreció libertad, nosotros también, recuerda, no recibimos lo que merecíamos. Lo que merecíamos era la muerte. Más bien recibimos lo que Cristo obtuvo, lo que Cristo consiguió para nosotros en la cruz. Él cargó con nuestra condena para que hoy podamos vivir en libertad, guiados por su Espíritu, llenos de esperanza. Esa es la bendición de estar en Cristo. Ninguna condenación hay. Le invito a que se ponga de pie. La condenación quedó atrás. ¿Qué es lo que está delante de nosotros? La victoria, diga la victoria. Somos libres de condenación y por su Espíritu podemos vencer. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Jesús, por recordarnos que ninguna condenación hay para nosotros, porque estamos en Cristo. Y hoy, amigo que nos visitas o que nos ves o que nos escuchas tal vez en diferido, hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy puede ser el día en el que la condenación que está sobre ti sea anulada, sea clavada en la cruz. Y dice su palabra, Jesús lo dijo en Juan 5, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Así de simple lo puso el Señor, porque si fuera por obras, solo algunos lo pudieran lograr. Pero hoy el Señor te dice, ¿has oído mi palabra? ¿Has oído mi evangelio? Que es que había un castigo por causa del pecado. La buena noticia es que Cristo recibió ese castigo en tu lugar. Y si tú crees en lo que Cristo hizo, Jesús dijo, tienes vida eterna y no vendrás a condenación jamás. Y hoy tú puedes decirle al Señor, Padre, gracias. Gracias por amarme y dar a tu Hijo en la cruz del Calvario para que pagara por mi pecado, por mi culpa. Yo creo que solo su sangre es suficiente para el perdón de pecados. Y yo te recibo. Sé mi Salvador y sé mi Señor. Oh, gracias, Señor. El Señor te dice, no hay más condenación para ti si tú has creído en Él. Si has creído en Jesús, por unos instantes medita en esa libertad que el Señor te ha dado, en lo que has oído, y al mismo tiempo evalúate a ti mismo. Si has estado fracasando en esta lucha contra la carne, contra el pecado,
No es porque la palabra sea ineficiente. No es porque necesites una mejor iglesia. No es porque sea imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hoy es un buen tu caso para que le digas al Señor: Señor, no quiero seguir intentándolo en mis fuerzas, en mi carne, sino a través de tu Espíritu que me ha sido dado. Caminar en libertad, caminar en victoria en ti, Señor. Padre, gracias porque tú estás levantando nuestro rostro, dice tu palabra, que tú levantas nuestra cabeza. Y eso es lo que hoy queremos disfrutar, que tú levantas nuestro rostro. Eres nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza y nos recuerda que somos bendecidos en ti, que somos libres de condenación y que no tenemos por qué vivir en esclavitud a la carne y al pecado. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por la libertad que nos das, mi Dios. Sigue hablando con Él, adoremos al Señor. Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Pagar tanto amor, si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste tú, Jesús.
había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, le diste luz, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz. Y una vez más, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, que diste luz. Una vez más, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, le diste luz, Jesús. Gracias, Señor, por anular esa acta de los decretos que nos era contraria. Y ahora podemos decir que no hay condenación, que somos libres por ti, Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nos da la victoria en medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Dale fuertes alabanza a nuestro Dios.
señores. Jesús el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Estoy firme en su amor y ya no tengo temor. Si Él está conmigo,